Eventualmente, el faraón dejó a los judíos marcharse, como está documentado en el libro de Éxodo, pero después del escape dramático y milagroso al desierto, los judíos perdieron la fe en el Dios que los liberó y después de 2 meses en el desierto, fueron atraídos de nuevo al culto de los falsos dioses, por los dioses de los que se rodearon en Egipto todas sus vidas. Mientras Moisés estaba en la cima del monte Sinaí, recibiendo los 10 mandamientos de Dios, la gente a los pies del monte comenzó a preguntarse si Moisés volvería alguna vez. Perdieron la fe y exigieron a su nuevo Dios que les mostrara el camino. Construyeron un becerro dorado y afirmaron que éste los había liberado de la esclavitud. Pero ¿por qué un becerro dorado? Recuerden que Nimrod era representado como un toro y tenía una corona de cuernos de toro, porque la palabra en caldeo para toro era la misma para gobernante. Por eso el toro fue elegido para representar a Nimrod y su adoración. El oro fue elegido porque el oro fue una representación del color del sol. A propósito, ¿alguna vez han preguntado por qué Satanás siempre es representado con cuernos de toro en su cabeza? Y si alguna vez te has preguntado por qué los hindús miran a los toros como sagrados, parece algo casual, ¿no es cierto? Ahora ya lo saben. Busca los hilos, conecta los puntos y siempre terminarás volviendo a Babilonia. Con el aprendizaje de Babilonia hasta ahora en esta serie, deberías comenzar a buscar las conexiones que no hayas visto antes. Después de seguir los abominables patrones de adoración establecidos por Nimrod y Semiramis, que incluyen rituales sexuales y fornicación, Moisés regresó del monte para encontrar a los israelitas contaminándose a sí mismos al rebelarse con este tipo de comportamiento. Se contaminaban a sí mismos en todos los sentidos al adorar a este dios satánico, permitiendo ídolos en su campamento y cometiendo actos depravados en su nombre. Entonces, ya hemos visto ejemplos de la propagación del cáncer de maldad en el mundo, y la misma amenaza acechaba a los escogidos de Dios en este pasaje. Moisés tuvo que tomar una acción rápida para purgar el campamento. Un poco de levadura es suficiente para infectar el lote entero y simplemente tenían que mantenerse santos. Era absolutamente vital para el plan maestro de salvación de Dios. Si ellos también se perdían a sí mismos en el paganismo, entonces no había esperanza para la humanidad. El mundo entero estaría condenado a la miseria infernal y la destrucción. Si los judíos no sobrevivían como los justos devotos de Dios, entonces no habría gente en el mundo a través de la cual Jesús pudiera nacer. El Mesías, el que estaba destinado para morir en una cruz por los pecados del mundo, venciendo a la muerte y a Satanás en el proceso, para liberar a la humanidad del yugo de la esclavitud en el que estaba, no hubiera podido venir. La Biblia, que nos habla de esos eventos, jamás hubiera sido escrita, lo que significa que no tendríamos esperanza. La mera existencia de la esperanza, vida y libertad dependía de los judíos. Era así de importante. Moisés tomó una difícil decisión. Pidió a todos aquellos que quisieron continuar con él que desenvainaran sus espadas y mataran a todos aquellos que no quisieron. Murieron cerca de 3000 ese día. Este evento es usado por el ateísmo moderno para retratar a Dios como un monstruo sediento de sangre, indigno de adorar. Pero si esos 3000 no hubieran muerto y los judíos hubieran vuelto al paganismo y Jesús no hubiera venido, dudo que existiera un mundo hoy, y si hubiera uno, sería el infierno en la tierra. Satanás estaría controlando todo y no habría más que malicia, depravación y miseria. Solo tenemos que mirar más a detalle algunas de las prácticas asociadas con los antiguos dioses. Para tener una idea, por ejemplo, tomen a Moloch, que era una forma de Marduk o Nimrod, adorado por los amonitas. Leemos en Levítico que parte de sus rituales involucraban el sacrificio de niños y canibalismo. Dios advirtió sobre esto a Moisés en repetidas ocasiones. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloch, no contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Los sacrificios humanos al fuego eran parte de la adoración a Nimrod, por supuesto en los primeros días. Esto es porque el fuego era la representación terrenal del sol. Después, en Jeremías 32:35 leemos: y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por el fuego a sus hijos y hijas a Moloch, lo cual no les mandé, ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá. En el mismo modo en el que los sacerdotes de Dios usaban la carne de los sacrificios animales para comer, los sacerdotes de Baal también comían de los sacrificios humanos. De hecho, es de aquí que proviene la palabra caníbal. Los caldeos Cana, Baal, significa sacerdotes de Baal.
No se trata de un intento de retratar a un Dios como un villano asesino, sacrificando mujeres y niños inocentes. Estamos hablando de la derrota de la depravación desde la fosa del infierno, personas que sacrificaban a sus propios hijos y comían su carne. El campamento tenía que mantenerse santo, un concepto del que nuestro mundo conoce muy poco. También debemos ver el absoluto odio ardiente que Dios tiene hacia el pecado y recuerden lo vital que es para nosotros mantenernos del lado de los justos hoy en día. Es gracias a Jesús que no hay necesidad de una matanza cuando pecamos, y esto es quizás elemental para entender la severidad. Sin embargo, debemos recordar que el castigo del pecado es tan severo hoy tanto como siempre lo ha sido, solo que Jesús ya derramó su sangre para que nosotros no tengamos que hacerlo. Cuando pecamos merecemos la muerte, tanto como esos israelitas que se rebelaron en contra de Dios, gracias a Jesús que ha tomado el castigo en nuestro lugar. Quizás era un castigo más para esa generación, quizás para construir el carácter, quizás para continuar el proceso de purga, quizás para que desarrollaran una relación más profunda con Dios en tiempos de prueba. Casi seguro es la mezcla de todos. Dios decidió mantenerlos en el desierto por 40 años más. Dios tenía que lograr que el pueblo confiara en Él y construir una relación con ellos. El desierto era un lugar en el que tendrían que confiar en Él. Incluso la comida y el agua sirvieron para este propósito. Una última cosa que me gustaría destacar al respecto de los años en el desierto. Fíjense cómo Dios eligió revelarse a sí mismo a Moisés. Dios eligió revelarse a sí mismo en la cima del monte Sinaí, una montaña. Recuerden que los zigurats babilonios fueron construidos para representar montañas, en lo alto, donde se decía que los dioses vivían. Recuerden esto como el resultado del deseo de Satanás de ser el más alto, porque todas las mitologías antiguas y falsas religiones provienen de Babilonia. Encontrarás un sinnúmero de paralelos de esto en muchas culturas. El monte Olimpo, por ejemplo, es famoso porque es donde se supone que los antiguos dioses griegos vivían. El hecho de que Dios se haya revelado a Moisés en la cima de la montaña claramente cuestionaba esta idea. Es muy probable que Dios haya hecho esto para que los israelitas pudieran entender lo que estaba sucediendo cuando Moisés ascendió al Sinaí. Estaban acostumbrados a la idea de que las deidades vivían en la cima de montañas. Parece que Dios usaba lo que ellos ya conocían para comunicarles que Él era su Dios, hablándoles en un lenguaje simbólico que pudieran entender, y ya que los zigurats eran construidos por hombres para glorificar a los hombres y para que sus dioses residieran ahí, Dios estaba mostrando nuevamente su superioridad al revelarse a sí mismo en la cima de una montaña que Él mismo hizo, una real, que era más alta que cualquier zigurat. Lo que Dios estaba diciendo a su pueblo es que Él era el verdadero y el más alto. Solo para conectar algunos otros puntos, recuerden que el sermón más famoso de Jesús es en el monte. No fue un accidente escoger ese lugar. Él se estaba revelando a sí mismo como Dios de una manera simbólica. Verán, la Biblia comienza a revelar cosas de manera extraordinaria cuando entendemos la naturaleza de la batalla.